Estamos en la víspera de este Shabbat sagrado, último Shabbat del verano para nosotros y comienzo de nuestro invierno, si Dios quiere, de nuestro otoño, invierno. Y nos encontramos en la sustantiva, llamativa y siempre sorprendente Perashat Noah. Porque en última instancia, la Sagrada Torá que leemos constantemente, estudiamos y la volvemos a leer cada año, nos lleva siempre a poder confrontar con realidades que parecen comunes, pero nada en el ser humano es común. Todo pasa a ser algo extraordinario. Rabolve, Zecher Tzadik Libraja, nos hablaba en el comienzo de este capítulo 9, les recuerdo brevemente, que había una gran diferencia, una importantísima diferencia entre la sabiduría de la Torá y la sabiduría de la ciencia. La Sagrada Torá está dirigida absolutamente a la acción. Quiere decir, tratar de poner al hombre en su verdadera dimensión, el hombre como ser integral, pero no así la cultura de las naciones del mundo, porque en realidad estas solían apreciar fundamentalmente, lo que él llamaba Barak Asichli, el rayo racional, quiere decir la iluminación repentina, y la creación agradable, bella, algo creativo, y obviamente todos sus beneficios para mejorar la calidad de vida. La completitud del hombre no es lo que busca necesariamente la cultura general. El filósofo, decía el Rab, no requiere cumplir sus ideas, aquellas posturas que tiene, a la Halemase, quiere decir lo que sostiene, hacerlo por el mismo. Los grandes psicólogos se comportaron en sus vidas privadas como que ninguna vez hubieran escuchado algo de psicología, dice el Rab con tanta agudeza. Y así como el poeta no debe vivir su vida con las mismas realidades de que su poesía, o que por lo menos su alma, se revela en su creación. Por lo tanto, decía que en la Torá no existe una postura, un desarrollo tan racional a ese nivel. Y eso era entonces el comienzo de este capítulo que hablaba sobre Sehel, sobre la inteligencia, el regesh, los sentimientos y la itfa'alut. Quiere decir el concepto de asombro y esa tarea que obviamente nos invita a nosotros a encontrar permanentemente un camino diferente, obviamente, en todo lo que es nuestro estudio y nuestra percepción de lo que es en el estudio. Cuando estudiamos Torah, decía el Rab, dice, Ayediah Adam, Ayodea, Shene Devarim Hema. El conocimiento y la persona que sabe son cosas completamente diferentes. Porque el ser humano obviamente es una caja permanentemente de resonancia y de sorpresas. Y siempre es un exponencial la vida del estudio en la persona. Y eso es muy, muy importante. Por eso decía el Rab que es diferente el estudio del Musar, porque el objetivo del Musar es que el conocimiento se pueda unir conmigo, no que sean dos compartimentos separados. Así lo exigía el Rabbi Israel de Salán, el Salán Tardebe, maestro del Musar. Evidentemente que el Musar tiene que ser Bisfataim Dolkot, con labios encendidos, con Rigeshot Anefesh, con los sentimientos profundos del corazón y Se'arat Ruach, de una sentie de tempestad permanente, pero en el buen sentido, de movimiento, de espiritual. Así lo decía en Igeret Musar. Entonces, el objetivo del estudio en el Musar es que en principio sea mamash el estudio del conocimiento para que después podamos pasar a todo lo que es ese asombro de lo que genera el conocimiento.
Muy bien. Dice el Rab, entonces, hoy, a partir de nuestro nuevo desarrollo, Hayotze Miklal de Barenu cita nuevamente lo que dice el rabino de Salant en su obra Or Israel, la luz de Israel. Lo que podemos deducir de nuestras palabras es que los niveles del servirlo a Él, al Todopoderoso, bendito sea su nombre, son tres, si los consideramos. Uno es Amafteach Be'athala. Uno es la apertura, el prólogo, quiere decir el comienzo. Y ese es el Hergesh. Y eso es, obviamente, el sentimiento. Mamás, la sensación emocional. Que la persona pueda estudiar aquellos dichos de nuestros sabios y todas las enseñanzas morales de los sabios, volver sobre ellos una vez y otra vez y varias veces, hasta que una vez de pasar por tantas veces ese lugar, la persona pueda sentir un asombro muy especial y que sienta en su alma cuál es la carencia, qué es lo que le falta. Y a partir de allí llegará al segundo nivel. El segundo nivel es Kvishat Yetzer, poder reducir, obviamente, todo lo que es su impulso, su negatividad. Entonces el tercer escalón va a ser Tikkun Yetzer, poder corregir el aspecto reparativo de todo el ser impulsivo que la persona, obviamente, Sheye Adam Ala Aliz Besas de Abodatoit Baraj. El poder reducir ese impulso y corregirlo como tercer nivel es que la persona viva una realidad diferente, una sensación de plenitud, de felicidad, de regocijo, cuando está ingresando en el servicio al Kadosh Baruj Hu. Interesante, entonces, lo que Rab Wolbe nos dice aquí. Ante todo, el primer paso es Mafteach Be'athala, es empezar, abrir esa puerta, tomar la llave para abrir la puerta y comenzar. Y eso, lo dice, debe ser el ergesh, la emocionalidad de la persona, la persona que tiene sentimientos al estudiar, que pueda estudiar como estudiábamos la semana pasada, que por más que yo lea que la envidia, el deseo compulsivo y la ambición del honor lo sacan a este hombre del mundo, una vez lo leí, no tengo para qué volver a repasar y sin embargo es importante volver sobre eso. Es importante volver sobre eso porque siempre que lo voy a leer voy a aprender de una experiencia nueva, de que me ha pasado a mí. A partir de allí, obviamente, la reiteración del texto y estudiarlo una y otra vez hasta realmente alcanzar esa situación de asombro y decir, caramba, cuánta sabiduría tenían nuestros sabios. Y después, obviamente, el segundo nivel era reducir el impulso, reducir la instancia negativa nuestra. Eso se llama Eiseu Gibor, quien es el verdadero héroe sabio, hombre fuerte, mejor dicho, Akobesh et Yitzro. Akobesh et Yitzro. Quiere decir aquella persona que suele reducir eventualmente su impulso negativo. Y el tercer elemento es Tikkun Hayet. Quiere decir que puede ser la reparación de ese impulso negativo, y la reparación significa que mi vida pueda transcurrir en un servicio a Dios desde el punto de vista de la alegría, de la felicidad, del regocijo interno, que no me sea, entiendo lo que dice el rabino de Salán, una carga. Dice el Rab Wolbe, si veo lo que explicaba mi maestro, entiendo que el camino tiene un comienzo y un final. Tejilató Regesh, de Sofó Tikkun. Quiere decir, el principio es un sentimiento, es una emoción, y al final una reparación. Tejilató le Argish Gesrono. El comienzo del estudio de todo aquel que se propone verdaderamente ingresar en este lugar del estudio es sentir verdaderamente qué es lo que me falta, mi carencia. Pero finalmente es estar feliz, regocijado con lo que es servir a Dios, bendito sea. Por lo tanto, dice Rabol de Regesh Besimha, tanto el sentimiento como la alegría también son Trajim Ajedot. Son caminos diferentes, no alternativos, otros caminos para servirlo a Dios y que están
construidos, edificados sobre estos fundamentos. Pero, Surat Aregesh, la forma en la cual debemos manifestar ese sentimiento y la alegría en el estudio y la tarea moral, Shona Mizoshe Badrahim Ha'em. Es diferente de aquella de esos caminos. Quiere decir que la forma del sentimiento y de la alegría que hay en el limud y en la abodá musarit es diferente, Shona Mizó, de aquella Shebadrahim Ha'em, que están en esos caminos. Claro, porque la persona suele a veces separar todo lo que es el estudio y todo lo que es el trabajo moral, ético que le impone. Y lo que dice el Rab es que no tenemos que separarlo, al contrario, es diferente. Y nosotros debemos llevar, ¿no? Como dice David Amelech en su Teilim, Bebet Elohim Nehalech Berrakesh. En la casa de Dios, en la casa del Todopoderoso, tenemos que encaminarnos con regues, con sentimiento. Por eso son diferentes a los sentimientos a priorísticos cuando uno se pone a estudiar o se pone en la boda musari. Dice el Rab, explica. El regesh, el sentimiento, la emoción de la cual hablamos, tiene un sentido mucho más profundo. Cuando nosotros estamos hablando de que nos sentimos bien o no nos hemos sentido bien, no desde el punto de vista físico, sino una sensación de bienestar o malestar de la experiencia espiritual, nosotros nos referimos, dice, a Matzabei Ruach Holfim, a estados de ánimo que son cambiantes permanentemente. Nosotros somos nosotros y nuestros estados de ánimo. Nos emocionamos muchísimo, por ejemplo, escuchar alguna noticia y nos olvidamos de ella prontamente. Cuánta razón que tiene. ¿Cuál es el lugar y la esencia del Regesh Baturá? ¿Qué lugar tiene el sentimiento, las emociones y la esencia y el lugar, ¿no? Del Regesh en la Torah? En la Halajá, dice Rav, se nos habla del Regesh, del sentimiento, emoción, en dos temas. Por ejemplo, Shohet Abodeket Sakino, un Shohet, que es el matarife ritual, que tiene que revisar su cuchillo. Ustedes saben que antes de empezar su tarea, el Shohet siempre tiene que revisar su cuchillo. Siempre, porque puede tener una pequeña muesca y ya lo hace inválido para hacer la shejita. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer ese Shohet? Tiene que pasar su dedo sobre el filo del cuchillo y tiene que sentir a filo en la muesca, en el daño más pequeñito que ya de por sí, como les decía, anula la condición de ese cuchillo para hacer shejita. Ese sería lo que debe sentir físicamente, ¿me entienden, verdad? Una mujer a veces siente, entre comillas, dice, algún fluir desde su útero. A pesar de que se revisó a sí misma y no encontró sangre, si siente que eso está, entonces se considera nidá, entra en un periodo nuevamente de privación en cuanto a lo que es el vínculo marital. Está y es sabido, dice Rambolve, que es muy difícil sentir esto y solamente hay que estar muy atento, con una atención muy extrema, ¿no? De esa manera alcanzan las mujeres esa sensación tan delicada, tan fina. Estos dos sentimientos, dice el Rab, que me he referido ahora, vienen solamente a partir de qué? De que yo estoy muy atento y esa atención está relacionada con una realidad que se llama Irat Shamayim. Esa realidad se llama temor celestial, reverencia al Todopoderoso. En tercer lugar, dice, nosotros encontramos el tema del sentimiento en la Gemara de Arajim, la Gemara de Arajim, que es, Arajim son las valoraciones, los valores que la Torah establece para no transacciones, sino de ser humano, eventualmente, y dice en la hoja 30b, Rabbi Yossi de Rab Hanina Omer. Rabbi Yossi, el nombre de Rabbi Hanina, decía, Bo'u re'e kama kasha abaka shel shevi'it. Abaka, perdón. Dice, mira, ven y entiende ahora cuán
difícil es el polvo del séptimo año. ¿Qué quiere decir el polvo? El residuo del séptimo año. Todo lo que queda, como ahora. Hemos terminado la Shemitah y todavía los frutos siguen siendo del año séptimo, ¿verdad? Entonces, Adam no se noten de perot shevit. Dice, la persona comercia con frutos del séptimo año. La sof, mujer vital telar. Y finalmente dice, vende sus propiedades. Dice, lo irgish, no ha sentido, le sof, mujer tzedotav. Y si no fue todavía muy precavido, en este caso, o sea, si la persona vendía frutos del año séptimo, ustedes saben que está vedado vender los frutos del año séptimo. Dice, si las personas, dice la Gemara de Arajín, se dedicó a comerciar con los frutos del año séptimo, que no se pueden comerciar, la única forma es colocarlos todos en manos del Betatín, eventualmente, si no, puedo utilizarlos para mi provecho o para toda la gente que quiera entrar, pero no puedo vender mis frutos. Si lo hizo, al final dice, va a tener que vender todas sus instalaciones. Lo irgish, y dice, y si no lo sintió, al final debe vender todos sus campos. Lo bataleado, H. Mohamed Beito. Dice, ni siquiera lo tomó en cuenta hasta que venda su casa. Entonces dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia que dijo primero lo irgish y después dice lo bat leyado? Quiere decir que no lo sintió, no tuvo sentimientos con eso y después que no vino a su mano. Quiere decir que no lo pudo cumplir, no lo quiso cumplir. Y entonces dice la Gemara que de Rav Huna, como lo había sostenido Rav Huna, que Rav Huna dijo que va a llevar a Adam a verá. De momento que una persona, que yo cometo una transgresión, Beshaná va y la vuelvo a repetir una vez más y otra vez más, dijo Rav Huna, ¿sabes qué pasa? Utralo, ya le es permitido. O sea, ya le suena como permitido. Si ya transgredí en esta cosa una, dos, tres, cuatro veces, finalmente termina siendo para mí permitido. La Gemara pregunta, ¿Utralo salkadata? Dice, ¿está permitido? ¿Te parece que debe decir? ¿Cómo está permitido? No, no está permitido. Esto es una afirmación muy dura. La Gemara dice, Ela, nacet lo que te... Así sí. Entonces a la persona que ya repitió la cosa una vez, dos veces, tres veces, cuatro y así hizo mal, ya se le hizo a él como si estuviera permitido. Este es el drama de lo que pasa. Y por eso dice Rashi, lo irgish, ¿qué quiere decir? Que primero dice lo irgish y después lo batleyado. Primero que no lo sintió, después que no lo alcanzó a cumplir. ¿Cuál es la diferencia? Rashi ilumina enormemente este concepto y dice lo irgish, la primera vez que lo irgish, que no lo sintió, lo nizda'azah la shuv min ha'avera. No se estremeció para poder volver de la transgresión. Qué fuerte. Lo batle yadó, no vino a su mano. ¿Qué quiere decir? Shelo ya'ale al libo, hubo se shum ha'avera. Lo batle yadó quiere decir algo más todavía, que no puede ni siquiera evaluar en sus adentros que él estaba haciendo alguna transgresión. Y es muy fuerte. Este nivel de sentimientos es un nivel de sentimientos diferente al del shohet, pasando su dedo sobre el cuchillo de la shejitá, o la mujer que puede sentir que un fluido interno le está asistiendo en un momento que contaba sus días para finalizar el ciclo menstrual. Aquí dice el Reb Volve, el regesh, el sentimiento es no el sentimiento del dedo mío o de la mujer de un sentimiento interior, es aquí el ziazua, es el estremecimiento, la conmoción que me va a llevar a mí hacia la Teshuvah. Sobre este sentimiento es que habla el Rabbi Israel Salanter. Este es el sentimiento que viene a partir de que estoy sumamente atento, de una manera fina, delicada, en alguna pegimá, en algún daño, en alguna muesca como en el cuchillo que puede
llevarme hacia una conmoción, un estremecimiento que despierte la Teshuvah. Aquí, dice Rab, en el estudio del Musar, este sentimiento me trae generalmente a reducir mi impulso negativo. Esa impresión, ese roshem interior de lo que representa esa condición, capacidad de asombro que hay en el estudio, cuando descubro, ¿no? Ese estudio que me sacude, que me hace despertar, que me asombra verdaderamente. Y es tan fuerte hasta el nivel de que finalmente la persona decide reducir su impulso negativo cuando llegue eventualmente otro momento que va a ser una prueba para su vida. Y en ese momento sabrá cómo detenerse. Pero la Volve nos dice, pero yo quiero que sepas que no alcanza con reducir el impulso para el que estudia Musar, para el que estudia todo lo que es esta escuela de moral. Creo que Moshe, mi querido Moshe, tiene mucha razón en tratar de hacer un Bet Sefer, una yeshiva, un Bet Midrash, donde podamos estudiar Musar todos los días, no solamente un día y una hora, sino poder tener este engranaje funcional todos los días. Porque en última instancia, para poder ser buenos Yehudim, los que lo pretenden, tenemos que ser buenas personas ante todo. Tenemos que preparar el recipiente. Y sí, tiene razón, mi querido Moshe, tiene razón, desde ya que sí. Por supuesto que es un desafío que podamos hacerlo y que podamos tener todos los días una gotita del pensamiento de Musar, una gotita. Porque en última instancia, Asherenu, si tenemos la posibilidad, así como los 5 minutos de Torah, bueno, voy a pensar, voy a evaluar con mi querido More Yosef, a ver si podemos tener 5 minutos de Musar también durante el día. Y entonces vamos llenando minutitos de alajá, de Torah, de Musar. Y finalmente, bueno, podremos conformar un mundo. Bien, decía entonces, no solo con el concebir la reducción de mi impulso, no es conquistar, el impulso no se conquista porque no hay conquista posible. Lejos quiere decir reducir sí se logra, y mucho. Pero con reducir el impulso no alcanza solo para el que estudia Musar. Dice, al contrario, cuando yo crezco en el estudio y crezco en cantidad de horas de estudio, entonces en ese momento se despierta en la persona una voluntad férrea de querer acercarse a un plano espiritual diferente, hasta que esa persona más y más siente un gusto especial y un placer especial en la Torah, en la tefilá, en las mitzvot. Y esa sensación de felicidad, de regocijo en la abodá, en el servir a Dios, eso, ese deseo de querer seguir y sentirse bien por lo que hace y no una carga, eso es el tikkun hayetzer. Es cuando puede corregir, reparar ese impulso. Entonces el yetzer dice, ese impulso negativo, ¿saben? Se transforma en bueno. Y ese impulso lo que quiere ahora es anhela, desea fervientemente todo lo espiritual. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, otra de las frases de ellos, Ilmalei yetzer hara, hedbata, deshma'ata, lo lihabi. Dice el Zohar Kadosh, de no ser por el yetzer hara, la belleza, el regocijo, la sensación de plenitud de la halajá no existiría. O sea que, ¿cuántos caminos podemos llevar a este impulso del mal que uno lo demoniza y el musar no lo demoniza? Porque el impulso del mal es parte de la vida. Lo que tengo que hacer es convivir con él y llevarlo, como dice, al beta midrash. Llevarlo, como dicen los jajamim, al beta midrash. Dice, oligeu le beta midrash. Avigeu el beta midrash. Bueno, llevar el impulso del mal al beta midrash significa, en última instancia, que yo pueda crecer en un camino de Torah y de mitzvot. Y desde ya
en ese momento sentiré, no me cabe duda, de que lo que estoy sintiendo es una sensación muy particular. Yo no sé cómo poder transmitirles, más allá de la elocuencia del Rab Volbe, pero siempre lo tengo que trasladar a mi experiencia personal, no hay ninguna duda. Cuando por primera vez empecé a estudiar Rambam, por supuesto que la aproximación del Rambam era asociar a ese hombre con el médico que yo estaba haciendo en los primeros años, porque mi contacto con el Rambam fue allí, terminando mi carrera médica. Y desde ya, pensar en un sabio que era médico, decía, wow, qué impactante. Pero cuando abrí su primer libro, en el Mishneh Torah, él puso un pasuk de Teilim que dice, Derech emuná bajarti, el camino de la emuná, de la fe, yo he elegido. No presté mucha atención en ese momento, pero me di cuenta que Rambam me quería decir algo en ese momento. Me quería decir que más allá de todo el estudio de la Jochma secular, de la sabiduría secular, que por cierto me hizo más grande como persona, me hizo más sensible como persona, en este caso al abrazar una carrera como la medicina y estar en contacto con seres humanos. Al principio eran solamente libros, después fueron pacientes. En última instancia, todo eso cambió una dimensión. Pero paralelamente, tras nuestro casamiento, ya empezó a darse la otra movilización, aquello que representaba el seguir y progresar en el estudio de la Torá. Y Baruch Hashem, que Kadosh Baruj Hu me regaló la presencia de maestros que supieron incentivar, pero por otro lado, sembrar en cada uno de nosotros, no hablo de mí solo, sino de un grupo muy pequeño de estudiantes, que en última instancia aprendimos, sin darnos cuenta, que estábamos aprendiendo musar, porque musar nunca estudiábamos, pero era poder recabar de lo que estábamos estudiando, tanto de la Sagrada Torah, como de los Nevi'im, como de los Ketuvim, como de la Mishnah, como de la Gemara, y por supuesto después la confrontación con la Halajá Pesuká, con la Halajá escrita, era poder entender que verdaderamente esto que dice la plegaria al principio de la plegaria, casi Leolam y Adam, por siempre será la persona a persona, y haré Shamayim, temeroso de Dios, y Dober Emet de Bilbao, Makirba Emet, Baseter Jehovagaluy, o sea, y haré Shamayim tanto en privado como en público, pero también dice reconocer la verdad y hablar la verdad de su corazón. Esto que la tefilá me trae a la mañana, el sidur, yo siempre le digo, lamentablemente la letra chica, porque cuando estamos muy apurados nunca podemos pasar por ahí. No, no es mi caso en particular, pero que a veces uno pierde la lectura esencial de esos comienzos donde dice Leolam y Eje Adam, que siempre la persona sea persona ante todo. Yo ahí pongo la coma, como les explicaba a mis alumnos de la semana pasada, porque yo creo que es importante ante todo la persona que vive en cada uno, ese Ben Adam que uno es. Y después nacerán todos los demás títulos y todos los demás apelativos que la persona alcanza a lo largo de la vida. Decía el Rab Volbe, gracias por vuestro oído, perdón por incurrir en algo personal, pero yo siento que en estas palabras del Rab me reflejo permanentemente, porque en última instancia no es que uno llega a reducir su impulso cuando ya tiene 100 años o 120 años. No, no, yo creo que no. Reducir el impulso es una cuestión de permanente, tanto para el niño como para el adolescente, como para el adulto primero, como para el adulto segundo, para el adulto tercero. Y el niño, por supuesto, es toda una expansión, una explosión de impulsos. Hasta el bar mitzvah, donde se le suma el impulso positivo. La tarea está después de lograr con el adolescente que pueda cotejar esos impulsos eventualmente, que no lo van a abandonar nunca, como no los abandonas a ustedes y a mí tampoco. Pero no hay ninguna duda de que la vida y los años, y ya que soy una persona mucho mayor y ya tengo más de 60 años, entonces eventualmente todo eso llevaría a decir, bueno, ya no tiene que tener sentimientos o no tiene que tener impactos a nivel del impulso del mal. Y no es así, no es así.
Si no fuera por el impulso del mal, no nos levantaríamos todos los días a ocuparnos de la materia y a veces postergar lo espiritual. Pero si puedo llevarlo al impulso del mal, al Beta Midrash, me lo va a agradecer en algún momento, ¿no? Por eso decían los Jajamim que Neesa lo que eter. Dice, Sheloya ale al libo, sheye ose shum avera. Decía una verdad la Gemara, ¿no? Que preguntaba, ¿no? Rav Huna, que una persona que hizo una transgresión y la volvió a repetir y la hizo una vez más y otra vez más, Utralo, ya le quedó permitida. Entonces la Gemara preguntó, recuerdo, ¿cómo quedó permitida? No, eso no puede ser. ¿Cómo? ¿Hay quién se lo va a permitir? Entonces dijo, Ela, nacet lo que es. No, es que a mí, después de haber hecho tantas cosas, la misma acción negativa varias veces, me suena ahora que ya está permitido hacer. Y me comporto de esa manera. Ahí entra el Rav Wolbe en este tercer capítulo, en este tercer escenario. Nacet lo que eter. Dice, ¿qué significa que me queda para mí como que esto que estoy haciendo mal está permitido? Porque nunca más voy a pensar, nunca más voy a poner atención en mi corazón. Yo no estoy haciendo nada malo. Esta es la costumbre, es lo que hago generalmente. Dice, la mayoría de nuestras transgresiones nacen, dice Ravolve, de Nacet lo que es. Se me hizo, yo mismo lo transformé en permisible o en permitida, ya sea el robo o el hurto o el lashon hara o el lenguaje de la calumnia, ya sea pensamientos ajenos o enajenantes o la falta total de intencionalidad cuando digo una braja. Todo eso puede ser Nacet lo que eter. De repente es tu rutina y ya tu rutina te ha condenado, lamentablemente. Matzav ze shel Nacet lo que eter. Esta situación, mis queridos y queridas, de Nacet lo que eter, que se le hace a la persona como todo permitido, nuestros Jajamim lo definen con una sola definición. Lo llaman Timtum Alev. Timtum Alev. Timtum hablaría de algo que es tonto, como un corazón que se tornó tonto. Pero hay algo más, no solamente el corazón tonto. Dice la Gemara de Yomá. Tana de Rabbi Ishmael, Averá metamtemet libo shel Adam. La averá, cualquier transgresión en la cual incurramos, finalmente, ¿qué hace? Metamtemet. Uno podría pensar que la palabra metuntam, que quiere decir tonto verdaderamente, parece que suena con el metuntam y el tonto, que es con él nada más. Pero hay algo más de metuntam. Dice, metamtemet libo sheneemar, velot titameu bam, benit metem bam. Al tikre benit metem, ela benitamtem. El sentido tiene que ver con otra cosa. La Torah dice en el libro de Baikra, velotitameu bam. No os habréis de impurificaros con ellas. Y si habréis de impurificaros, tamé benitmetem bam. Habréis de ser impuros. Pero los jajamim generalmente tienen un mensaje mucho más profundo a nivel psicoanalítico y dice, no leas esto sino esto. ¿Cómo te interpreto tu palabra? No por lo que dijiste, sino por el sentido paralelo que puede tener la palabra. Benit metem bam, nit metem, que tiene que ver con la impureza, nitamtem. El nitamtem, timtum, quiere decir cuando la persona queda completamente ocluida. Timtum, alev, es el corazón que no está abierto. Eso también es timtum. Por supuesto puede tener que ver con la tontería, pero el tonto obviamente es una categoría neurológica, pero el Timtum Alev es una categoría espiritual. Y en este caso el Timtum Alev significa una persona que desgraciadamente se encierra, y por eso dice, bueno, esto es una rutina, esto para mí está permitido. El Rab dice, el Joser Argashá, la falta de sentimientos, que es el Timtum,
que es estar ocluido, tapado, cerrado, netumtam, eso es la tum'a. Eso es la impureza. Entonces, ¿qué es la santidad? A diferencia, la kedushá es argashá barrujaniyut. Es cuando tú pones todo tu sentimiento en ese mundo ligado a lo espiritual. No pusiste una parte de ti, sino que te pusiste todo en él. Y la tum'a, la impureza, que es la oclusión, es la ausencia de ese sentimiento. Así lo explicaba ya en la primera parte del Ale Shur, el Rav Volve, en la página, creo que, si no me olvido, voy a tratar de hacer la memoria, porque no sé, lo vimos inclusive aquí en el Sheur, pero creo que el Rab hablaba de esto aquí, un minutito, a ver si lo puedo, aquí, sí, hablaba en la página 239, Reish Lamed Tet. Entonces decía el Rab lo siguiente, algo que tiene que ver con la categoría del Talmid Jajam, que se ocupa obviamente de lo que es Avodat Hashem, no hay ninguna duda. Entonces él decía, en este caso, Matzilu Yesod Zeba Briah, este principio lo encontramos en la creación. Y la creación significa en la obra de Dios, que ahora estamos volviendo a repasar Perashat Bereshit y Perashat Noach. Kadosh, Kadosh, Hashem Tzebaot, Meloch Haaretz Kevodot. Santo, 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 Hashem Tzebaot, Hashem de los ejércitos, lleno toda la tierra de su gloria. Explicaba el Rav, Mashu Male Kol Haaretz, dice, de lo que él está lleno, toda la tierra está llena de los animales y de la vegetación y del material orgánico, si quieren entender lo que es la gloria de Hashem, el kabod de Hashem es que la tierra melojo la ares, quiere decir que la tierra está repleta de seres vivientes, animales en particular, también seres humanos, someach, de todo lo que es la vegetación, cada flor, cada árbol, bedomem, también de las piedras y de las montañas. Todo eso es la gloria de Akadosh Baruj Hu. Así lo dijo, también lo explica, mejor dicho, una vez lo explicábamos, miramos el Sidur del Rab del Gaón, Rabbi Eliyahu de Vilna, eventualmente, cuando habla, obviamente, Meloko Laaretz Kevodot. Pero también esto, dice, este principio lo encontramos no solamente en la creación, sino también en la Torah. Mishemet Rabbi Akiva, Batel Kevodot Torah. Dice la Gemara de Sotá que cuando murió Rabbi Akiva, quedó nulo el honor de toda la Torah. Porque Rashi dice en su explicación a la Gemara, Shaya noten libo lidrosh kol kotz bakotz. Rabbi Akiva se había dedicado con todo su corazón a hacer una drashá de cada coronita y cada coronita, de cada comita que cada letra tiene. Ustedes van a ver que cuando ven una Torah escrita por un sofer, hay determinadas letras que tienen o una comita o tienen una coronita arriba de ellas. Cada letra. Dice, y mucho más también las letras que estaban de más y que no se leen, o las otiot, como bat o bat anidol, de que Botzorah Gadol Shein, bat abar betala. Cada cosa que estaba en la Torah, Rabbi Akiva hacía su derashá. Por lo tanto, dice, el concepto de milui, del lleno, de la completitud de Dios, es la gloria, tanto en la creación como en la Torah. Y si en la creación es así, decía el Rab, en la Torah, cuanto más la persona alcanza ese milui atzmi, que es la persona alcanza esa completitud interior, ve'embo od mekudarreka, de manera tal que no quede en mí ningún punto vacío. Ma nichvad Adam azeh. Cuán honorable es esa persona. Y decía el Rab, en ese caso,
Baal Teshuvah, porque está hablando en este capítulo de la Teshuvah. Asher Reikanuta y Tabe Olamo Bejazar Liot Olam Malé. En ese hombre que ha vuelto en Teshuvah sincera, cuyo mundo era un vacío total, un vacuum total, y ahora eventualmente pasó a ser un mundo malé, un mundo completo, lleno. En Nihmat Gadol Mimenu. No hay persona más honorable que él. Y esa persona ha alcanzado la corona de la espiritualidad, como Shem Malé al Olam Malé, como aquel nombre completo sobre un mundo completo. Y este es el nivel verdadero del Baal Teshuvah. Aquí decía el Rab, obviamente, esta es la diferencia con aquella persona que cierra y ocluye su corazón. Entonces, el concepto de la falta de sentimientos es la oclusión. Y esa es la impureza. La kedushá, eventualmente, que es un sentimiento que lo lleva al hombre a elevarse en la espiritualidad. Y por eso decía, Tintum Alev Mitpashet. Esta oclusión del corazón, este corazón cerrado, este corazón que no quiere ver, dice, se extiende. No solamente en las transgresiones no hay sentimientos, sino también en los acontecimientos, en lo que pasa en la vida cotidiana. Cosas que jamás le dicen a ese hombre, nada. Einam ombrim la Adam, klum. Nada, así vivo. También en la emuná y en la idá no hay ergesh. También en la fe, tampoco en el temor, hay sentimientos. Y por lo tanto la emuná, nuestra fe, sin sentimientos, sin emociones interiores, no es algo vivo, no es algo que tenga vida, perdón. No actúa ni siquiera nuestra emuná en la tefilá. Y por supuesto, tampoco cuando esa persona se encamina a sus negocios. Belev metuntam engam argasha betzaro shel javero besimchato. Cuando ese corazón está ocluido, tapado, sin sentimientos, tampoco puede participar de la desgracia de su prójimo o de su alegría. Participar de la desgracia, istatfut betzar, es decir, es una forma de decirlo de la boca para afuera. Participo en tus sentimientos, como dicen muchas personas en la Golá. Lo acompaño en sus sentimientos, con mi sentido pésame. Dios no permita. Pero dice, eso es una expresión de los labios para afuera, sin ningún tipo de sentimiento verdadero. Es una crítica muy fuerte, ¿no? En estas circunstancias dice, es imposible que haya Ahavat Gesed, que surja lo que es el amor genuino. Entonces dice Rab, mira, Klal Adabar, te voy a dar un concepto general, citando al Rab de Salant. Betimtum Alev, cuando ese corazón nuestro está tapado, está ocluido, desaparecen todos los fundamentos de Adam, de lo que debe ser el ser humano, del corazón. Y por supuesto, en Gamalia, y por supuesto que eso. Nunca puede haber una elevación. Y dice, no hay escapatoria. Estamos obligados, perdón, a erradicar definitivamente el tintum, perdón. Esto de que nuestro corazón esté tapado, insensible. Y escribió el Rab de Salant, Musar hi a Torah le timtum alev. Musar es la Torah, que si ustedes quieren saber lo que es el Musar es la Torah para poder luchar contra esto que es timtum alev. Para mí sería la desaprensión, la falta de sentimientos verdaderos y genuinos, la falta de kedushá en última instancia, ¿no? Del involucrarme con el otro. Y eso es obviamente el escenario que el Rab nos marca hoy, en este primer Shabbat de Heshvan, y que no lo voy a terminar todavía porque tenemos un pequeño párrafo más emocionante, y siempre es bueno volver, como estudiábamos durante la semana, durante el Shabbat, perdón, que también estudiamos a Rab Wolbe, que siempre es bueno volver sobre lo que es el escenario del estudio y el Musar fundamentalmente también. Bueno,
que tengo que decirles muchas gracias por disponer de vuestro tiempo en este Erev Shabbat. Ya estábamos diciendo que entraremos en la dimensión de los Shabbatot mucho más cortitos. Así que ya la semana que viene va a haber que prender Nerot aquí en Ranana a las 4:30 de la tarde. Vaya. Así que muy temprano trataremos de estudiar un poco antes si se puede y si no a esta hora. Pero yo sé que están muchos de ustedes corriendo en la preparación de vuestros hogares y todo esto y les agradezco de corazón eventualmente que dispongan de este ratito, estos 45 minutos como para poder pensar en nosotros antes de entrar en Shabbat. Pienso que esa es la plenitud del verdadero Shabbat, de que podamos pensar no egoístamente en nosotros. Muchas gracias, Shabbat Shalom, Mevorach Chodesh Tov, y quería agradecer públicamente al señor José Mitraji, que junto a sus hermanas nos han donado un hermosísimo Sefer Haftarot que será llevado al Beta Knesset hoy, si Dios quiere, para compartir en Shabbat. Así que bueno, que tengamos mucha, mucha braja. Estamos ahora en campaña para donar el Sefer Torah del 10º aniversario de la Keilah. Todos aquellos que nos quieran ayudar, va a ser inmensa esa colaboración para poder tener un Sefer Torah nuevo, el tercero, que sea de la comunidad y de esa manera lograr un objetivo muy, muy importante en la vida. Así que bueno, la tarea es grande. Ya aquí veo una persona, gracias, que también ya se puso con la tarea de reunir parte del dinero, así que les agradecemos a todos ser parte de todo este sueño. Shabbat Shalom. Muchas gracias.